¿Qué tal? Muy buen día. Sean ustedes bienvenidos a la sesión del día de hoy, en donde vamos a estipular algunos tópicos de lo que es, sí, fuentes del derecho internacional que vimos la semana anterior, pero hoy día establecimos que como fuentes tenemos varias condiciones que hacen al derecho internacional único en su especie. Recordemos que vimos que como fuentes están las fuentes nacionales, las fuentes internacionales, que dentro de las fuentes nacionales establecíamos a la propia legislación, a lo que es la costumbre y a lo que es la jurisprudencia internacional. Pero en materia de derecho internacional, recordemos que también existen lo que son los foros internacionales. Y es decir, esos organismos internacionales que se van a vincular con México y que tienen importancia específicamente en promover ciertas áreas del desarrollo del derecho internacional, pero sobre todo de estipular ciertas condiciones a lo que nosotros vamos a llamar ley modelo o lex mercatoria para el tema de mercaderías. Y entendemos que esta parte de los estatutos internacionales hará mucho de cómo las recomendaciones van a sugerir a los estados parte y sobre todo a nuestro país estipular ciertos rangos de cómo adoptar leyes internacionales para modificar la ley interna. Ahora, en este sentido, nosotros vamos a estipular siempre cómo el derecho internacional, a través de un elemento multilateral de las convenciones, será en la firma de tratados internacionales. Y sobre todo que nosotros, al atender las convenciones modelo, son textos ya sobre proyectos de tratados internacionales que van a estar estipulados en el futuro por todos los miembros como una parte complementaria de su ley interna. Desde luego, la ley modelo, que es esa aprobación de los textos destinados a reemplazar ciertas leyes y ciertas condiciones de los estatutos internos, harán las bases para que se utilicen mejores las leyes y sobre todo para que se elaboren mejores proyectos de ley o reformas o en su defecto mejoras al modelo interno. ¿Sí? Bien, sean ustedes bienvenidos a esta sesión del día de hoy, en donde hoy vamos a agotar el siguiente tópico de la unidad. Esta unidad se va a dividir en dos partes. Por un lado, vamos a entender qué son los sujetos del derecho internacional. Perdón. ¿Qué son los sujetos del derecho internacional? Y vamos a ver esta condición de los sujetos del derecho internacional como una forma de establecer un concepto, pero sí también cómo se clasifican, qué es el Estado en sí, porque ya lo hemos agotado en cursos anteriores como parte de los conceptos jurídicos de carácter material, y sobre todo que como una parte de introducción al derecho, el Estado forma parte de una sociedad política, en donde el engranaje sociedad-Estado es esa condición de unir los esfuerzos para orientar a los fines propios del derecho y del bien común. ¿De acuerdo? Vamos a estipular a los elementos del Estado, al individuo como sujeto de derecho internacional público, pero aquí me voy a tener un poco más adelante y sobre todo con estos temas de nacionalidad y las condiciones de estatuto legal de los extranjeros en México específicamente. ¿De acuerdo? Lo vamos a abordar muy rápidamente. Ahora, vamos a entender esa condición también de los sujetos de derecho hacia los estados, o sea, derecho internacional. ¿Qué son los estados y sobre todo sus elementos como parte de una teoría pura del derecho, una teoría general del Estado, que bien hay varios escritores y pensadores jurídicos que la razonan de diferentes maneras? Ok, vamos a entrar en materia. Vamos a compartir la pantalla del día de hoy y sobre todo cómo nosotros desde un elemento internacional vamos a establecer esas líneas de los sujetos del derecho internacional. ¿Sí? Cómo nosotros vamos a atender cada uno de los tópicos que hacen a estos sujetos del derecho internacional. Y para ello debemos entender que como objeto de jurídico, el derecho internacional va a estipular normas, va a estipular
ciertos estatutos, ciertos reglamentos y ciertas condiciones a través del derecho de tratados. Pero específicamente, al hablar de los sujetos del derecho internacional, nosotros vamos a entender que el sujeto del derecho internacional es quien tiene esa capacidad de ser titular de derechos, pero también objeto de obligaciones. Y sobre todo que si estamos hablando de estados parte o estados miembros de los tratados, obviamente nosotros como México, como país, estipulamos esa adhesión de derechos porque las leyes internacionales nos van a tutelar, nos van a proteger. Sin embargo, esta condición de cómo vamos a estar nosotros en esa línea paralela del objeto de las obligaciones, porque nosotros al adherirnos a un tratado internacional, siempre vamos a estipular esa línea de a lo que estamos expuestos y sobre todo de a lo que estamos conduciendo, ¿sí? De lo que estamos conduciendo hacia el sistema jurídico. Ahora, en derecho internacional no solamente se le reconoce esta capacidad de ser sujetos a los estados, miembros de un tratado internacional, sino también a las organizaciones internacionales que vimos previamente ya la semana anterior como fuentes del derecho. Esas convenciones que hacen por el objeto jurídico de estipular ciertas líneas y sobre todo cómo nosotros vamos a entender esas condiciones de la voluntad que deriva del acuerdo de los tratados internacionales. Como parte de del derecho internacional clásico, se reconoce la capacidad a los estados, sí, a las delegaciones, pero con la excepción de la Santa Sede, que más adelante vamos a ver. Pero sobre todo, que se reconoce además de los estados a esas organizaciones internacionales del derecho internacional que fomentan un bien común, que fomentan una condición de cómo nosotros vamos a estudiar este tipo de organizaciones desde el punto de vista no solo jurídico, sino social. Y la contribución que tienen hacia el crecimiento de las naciones. ¿De acuerdo? Ahora, esta parte de cómo se distinguen los sujetos del derecho internacional se va a dividir en dos criterios. El derecho internacional de las condiciones originarias, es decir, los estados, con excepción de la Santa Sede, como ya lo referí, y los sujetos del derecho internacional derivados o secundarios. Vámonos con los originarios, es decir, esta teoría del Estado y sobre todo la teoría clásica que nos marca tres elementos constitutivos del Estado, que son el territorio, el pueblo y el poder. Decía yo que nosotros, al establecer un sistema jurídico, necesitamos estudiar los conceptos jurídicos fundamentales. Y estos conceptos jurídicos fundamentales yacen en esa directriz de cómo nosotros vamos a estar estipulados en las personas, ¿no? O sea, cómo nosotros vamos a estar establecidos en un sistema jurídico. Y sobre todo que para poder entender esta condición de cómo el país debe operar, yo necesito comprender que esas normas imperativas del jus cogens va a atender hacia esos intereses propios de la voluntad general y que las normas imperativas establecen esas directrices aceptadas, pero a su vez reconocidas por la comunidad internacional. ¿Sí? Es así que nosotros en esa parte vamos a entender que como personas estamos adheridos a un sistema social y a un sistema jurídico, pero que desde el elemento de residencia, las personas físicas y jurídico colectivo morales van a tener ciertos atributos que vamos a ver en las siguientes unidades, o en el siguiente tema, mejor dicho. Pero para comprender esta condición de qué es sociedad y a la par qué es Estado, yo necesito sí entender sus elementos. ¿Sí?
necesito cuáles son esas categorías de la teoría del Estado y sobre todo, cómo desde la perspectiva social es esa unión durable, como lo diría Leclerc, hacia los hombres en un punto de vista y un fin común. O sea, una coordinación de los esfuerzos. Por tanto, en toda sociedad siempre tiene que haber dirigentes y dirigidos. Y en toda sociedad política debe de haber un departamento encargado de coordinar esos esfuerzos con miras a realizar un fin común, pero también esa parte de los ciudadanos o asociados en la realización de tareas y funciones de diversa procedencia. ¿Sí? Por eso la sociedad representa un papel importante sobre cómo los dirigentes necesitan de autoridad. Toda sociedad necesita un dirigente y necesita una autoridad. Y se va a traducir en esa función de dirigir a los grupos sociales a través del servicio público. Pero si lo traducimos a lo que es la macro jurídica, necesitamos constreñir que todos los miembros, estados de los tratados internacionales, tienen que hacer cumplir al grupo a las respectivas tareas. Por eso, las funciones de la sociedad desde un punto de vista jurídico material abarca las funciones Estado, sociedad civil, sociedad mercantil, administración pública. Por eso, vamos a definir aquí al Estado como una parte de la teoría pura, sí, pero el Estado, en la expresión de excelencia, de acuerdo con Jelinek, se va a referir a una organización jurídica que la sociedad necesita y necesita para entrar bajo un poder de dominación en donde la autoridad lo va a ejercer en un determinado territorio. Obviamente, conforme a la teoría del Estado, se desprenden tres elementos importantes, lo que es el territorio, el pueblo y el poder. El Estado, desde su noción doctrinal, necesita de estos elementos, de una población, de un territorio y de un poder. El primer concepto se derivará hacia lo que es el territorio, derivado con ese conjunto de espacios geográficos en donde el sistema jurídico y sobre todo de carácter nacional necesita esa parte del espacio geográfico y sobre todo que en ese espacio geográfico el sistema jurídico es válido, ¿sí? Es válido. ¿Por qué? Porque en esa parte nosotros vamos a entender que el territorio delimita tres fronteras, ¿sí? Tiene tres funciones importantes. Por un lado, establecer fronteras con la tierra o la vía terrestre, fronteras con el mar y fronteras con el espacio aéreo, para que en cada una de estas condiciones también se pudieran aplicar condiciones de extraterritorialidad. ¿Me explico? Ahora bien, en esta parte, nosotros podemos entender que el Estado, al ser esa expresión organizacional y jurídica, necesita siempre entender que es como parte de un sistema social. Y sobre todo que el Estado, como lo diría Ferdinand Lassalle, a través de las constituciones políticas establecerá los factores reales del poder para poder constreñir a los gobernados a ese uso del poder legítimo para que se disfruten las respectivas tareas de la organización pública. Ahora, en este sentido, nosotros vamos a entender que dentro de la teoría del Estado se necesita al elemento territorial. ¿Por qué? Porque el elemento territorial va a marcar esta parte de negativa y positiva de cómo están delimitados los estados miembros de un continente, de una región o simplemente a nivel nacional. ¿Sí? Es decir, el territorio es esa fijación unilateral o mediante tratados internacionales. Pero
que el territorio desde una perspectiva del concepto jurídico fundamental necesita de un ámbito espacial para que el Estado pueda ejercer su poder y se atienda a las condiciones de soberanía. Por eso el Estado, desde su teoría, abarca no solamente las superficies, como son sus campos, montañas, ríos y lagos, sino también el subsuelo que tú estás pisando, los minerales, el espacio atmosférico, las costas y los litorales, además del mar territorial. Por eso, de acuerdo a las características de los elementos del Estado, se necesita de fronteras y límites fijados en cada una de las constituciones políticas, pero cuando más en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y encuentra su base jurídica en el artículo 42. Por eso, referente a la doctrina, el Estado conforme al territorio tiene dos funciones, una función negativa y una función positiva que previamente habíamos mencionado. La función negativa del Estado corresponde a establecer límites, fronteras, de acuerdo al ámbito espacial, marítimo y terrestre, en donde ese ámbito espacial va a estipular las leyes y los ordenamientos para cada uno de los estados desde su elemento interno. Obviamente, para que haya seguridad jurídica y paz, resulta indispensable que los estados dependan de fronteras fijadas, sí en primera línea por el derecho interno de cada estado, pero subsecuentemente por los convenios internacionales llamados tratados límites, y que de acuerdo con la ley y el ejercicio del poder de cada uno de los estados, será por regla general la vigencia y el ejercicio respectivo primeramente dentro del territorio. Por tanto, el Estado no debe estar en una operación o función negativa. ¿Por qué? Porque aplicar sus leyes dentro del territorio de otro Estado sería antijurídico, atendiendo al principio de impenetrabilidad internacional. Por eso los estados deben recurrir a estos principios de impenetrabilidad establecidos en los tratados y convenios internacionales para que de alguna manera los estados, cuando estén en competencia y suspendidos sus derechos, sea el estado miembro de un tratado internacional quien estipule qué directrices debes tomar. Pero se debe recordar que dentro de los territorios la soberanía no puede ser suspendida ni mucho menos administrada por tu Estado. En tanto que la función positiva del territorio tiene como función dotar a los Estados parte un instrumento físico que tenga como misión servir al bien público temporal. Por eso los Estados en esta parte del territorio van a ejercer y realizar sus funciones bajo un control sobre la población de manera interna. Van a controlar las oficinas aduanales, desde luego, por el tema de mercaderías, pero también por el tema de migración y sobre todo quienes están ingresando al país, tanto legítima como ilegítimamente. Por otro lado, si estamos apegándonos a importación y exportación de productos y mercancías, aquí vamos a determinar desde la macroeconomía cómo mantener equilibrada nuestra balanza de pagos comercial, averiguar desde luego las entradas y salidas de los extranjeros y sobre todo evitar que las personas que ingresan a nuestro país sean nocivas para el mismo. Obviamente, dentro del territorio se prestan servicios públicos como son caminos y puentes federales, carreteras, autopistas, aeropuertos, eh, obviamente puertos marítimos, entre otras condiciones, ¿sí? Por eso las relaciones entre vecinos, de acuerdo con el Estado y con el derecho internacional, determinará que cada uno de ellos tengan líneas de defensa para evitar aquellas invasiones extranjeras en que puedan privar, por un lado, la soberanía y por el otro, la independencia de cada uno de los estados. Por eso, dentro de la función positiva, ese ejercicio de la autoridad a través del poder y del Estado libre y soberano establece que ningún Estado puede intrometerse, ni mucho menos tener injerencia sobre otros Estados parte. Y aquí se va a procurar esa reserva y esa realización del bien común.
porque recordemos que la teoría moderna del Estado establece el bien público y el interés general. ¿Sí, jóvenes? Ahora bien, del territorio a nivel internacional, la Convención Internacional del Derecho del Mar estipulará que la frontera marítima, de acuerdo al estatuto mencionado el 10 de diciembre de 1982, establece que el espacio marino corresponde al estado adyacente y ejerce su soberanía plena. A esto se le va a conocer como mar territorial, aproximadamente en un espacio de 12 millas marinas sobre las costas de cada uno de los países. Ahora, este espacio se va igual a delimitar a 200 millas marinas a lo largo de las costas cuando se le denomine zona exclusiva y donde el estado adyacente tiene facultad exclusiva de explotación de los recursos marítimos. Es decir, aquí nosotros vamos a establecer cuáles son los espacios de 12 millas marinas a lo largo de las costas, en donde puedan atravesar océanos, atlánticos, golfos y algunas otras condiciones marítimas. Pero la explotación exclusiva de los recursos marítimos corresponderá dentro de los límites geográficos que hace el elemento marítimo. ¿De acuerdo? Ahora bien, por cuanto al espacio aéreo, aún no existen acuerdos como tal sobre el derecho internacional, pero se puede mencionar de una distancia de entre 80 kilómetros de altura para establecer aquellos espacios aéreos. Recordando que los aeropuertos tienen ese elemento de cómo estipular frontera con otros países. Por eso la materia y la frontera territorial se va a fijar desde su elemento positivo en las fronteras y desde su elemento negativo en esa no intromisión de los asuntos de carácter interno de los estados internacionales. ¿Sí? Ahora, otro elemento del estado corresponde al pueblo. Y el pueblo desde un elemento de concepto jurídico material establece que el pueblo necesita de un poder y de una autoridad, sobre todo para poder ser representativo en cuanto a la fuerza moral y evitar la fuerza física. ¿Sí? Desde luego que nosotros al aplicar estas condiciones del pueblo, el pueblo se va a entender como ese grupo de personas sobre los cuales el Estado ejerce sus poderes libres y soberanos. Eso es por un lado. Por el otro, no se requiere que el pueblo de un Estado se tenga a una identidad o una unidad cultural en común, llámese por los orígenes étnicos, como es el idioma, la religión o la historia en común. Pero sobre todo, dentro del derecho internacional, el Estado debe integrar a su pueblo a través de los diversos grupos culturales y sobre todo que si en muchos casos esta integración de diversos grupos culturales puede desencadenar en ciertos riesgos de vivir guerras civiles latentes. Principalmente por el descontento de ideas que pudiera tener este parámetro. Ahora, si relacionamos al pueblo con el poder, como lo había yo estipulado aquí desde los conceptos jurídicos de carácter material, el poder o la autoridad tiene que ejercerse dentro del Estado y sobre todo a cumplir cabalmente la misión para el que fue creado. ¿Por qué? Porque al igual que la población, el Estado necesita de diversos estados de misión. ¿Para qué? Para llegar al fin común. Y establecer dentro de un campo administrativo y constitucional que el Estado, a través del poder y a través del pueblo, necesita de un gobierno de hombres para que puedan administrar las cosas de una nación. Por eso el gobierno resulta ser un complemento del poder y sobre todo que el poder, al ser una capacidad de organización estatal, establece cómo debe funcionar un orden político, social, jurídico, interno. ¿Sí? Y sobre todo, a esto se le va a llamar soberanía interna.
pero con un actuar de manera independiente en el marco del derecho internacional, es decir, hacer respetar los tratados internacionales de los que esa delegación sea parte. A esto se le va a llamar soberanía externa. Acorde al derecho internacional moderno, la soberanía no corresponde a un principio absoluto, sino más bien significa que el poder del Estado no debe estar por encima del derecho internacional, sino que se debe ejercer en orden, a la par y en congruencia con un orden jurídico internacional. Es decir, independientemente de que tu ley interna sea inviolable y que la Constitución sea suprema o establece el principio de supremacía, el Estado, cuando ya es parte de un tratado internacional o una convención, debe atender a los estatutos o las cláusulas de ese tratado. Pero desde su elemento normativo, necesita obedecer los principios del tratado internacional. Por eso el Estado no puede estar por encima del propio derecho internacional. ¿Sí? Desde el elemento relativo, el gobierno va a administrar las tareas mencionadas como el gobierno de los hombres, desde los elementos particulares social, económico y político, sin dejar de lado el geográfico. Ahora, la tarea del gobierno de los hombres tiene que llevarse a cabo mediante expediciones y aplicaciones de normas jurídicas, es decir, estatutos de leyes, reglamentos, sentencias y decisiones administrativas. Que esto, si lo traducimos al tema de la semana anterior, se conocen como fuentes del derecho. ¿Sí? Obviamente, esta parte de observancia general y obediencia de las normas jurídicas trae aparejada que si un individuo o un país deja de observar o inobservar esta condición, traerá aparejada la sanción correspondiente y sobre todo cómo nosotros vamos a estipular que el Estado eh, tenga esas condiciones de relatividad. ¿Por qué? Porque el Estado, al hablar de relatividad de soberanía, muchachos, establece que el poder soberano de un Estado está limitado por los demás países parte y sobre todo que esa multitud de tratados internacionales que se celebran hoy día tiene siempre fijada la relatividad de la soberanía. Es decir, la soberanía dentro de un país sí va a ser hasta cierto punto intocable, pero si esa soberanía ya atenta contra los cánones del derecho internacional, es aquí donde las sanciones aparecerán como un elemento dentro del concepto jurídico fundamental, como la aplicación forzosa de una sanción, ¿sí? Y esa sanción deberá preservar y restablecer el orden y la paz, tanto de manera colectiva en el elemento interno como en el elemento externo. Y sobre todo, esa colectividad que impida a cualquier otro poder, sea de carácter económico, político, social, estar por encima del poder del Estado y sobre todo por encima de los tratados internacionales. Ahora, desde el elemento del poder, la administración pública implica que la autoridad debe llevar a cabo las diversas tareas necesarias para que los servicios públicos, ya sea a través de la canalización de recursos humanos, técnicos y financieros, para poder satisfacer las necesidades colectivas de una población. Ese es uno de los objetos jurídicos del derecho internacional, que a través de la soberanía relativa, el Estado no quede limitado en cuanto a su capacidad de acción, sino que desde el elemento volitivo tenga esa adhesión a diversos tratados internacionales, pero con limitaciones y sobre todo al campo de protección de los derechos humanos que hoy día tanto nos aqueja en cuanto a la violencia de ellos, o a las violaciones, mejor dicho. Es decir, que dentro de esta parte, el poder del Estado necesita estudiarse también desde un principio de efectividad y sobre todo que ese principio de efectividad
mantiene la calidad de ser Estado para que sea impuesto de manera efectiva y que resulte relevante el poder público para aplicar los principios de legalidad y legitimidad. ¿Me explico? Entonces, ese principio de efectividad va a establecer que las normas en donde se encuentre ese poder limitado de manera voluntaria entre en todo momento en tutela de los bienes jurídicos de cada uno de los estados parte, pero también de cada uno de los ciudadanos. Ahora, si nosotros concordamos la teoría de la continuidad de los estados, esta teoría va a establecer que ni las revoluciones dentro de un estado, ni los cambios que pudiera sufrir un territorio, ni aquellas condiciones en donde la potencia extranjera de un territorio que mantiene ocupado deben afectar a los estados miembros y sobre todo al ser sujetos del derecho internacional. Por eso el poder soberano, cuando pierde efectividad, no se puede hablar entonces de un estado completo, sino de un estado en donde ha desaparecido esa parte del poder no absoluto, sino soberano, que emana del pueblo y sobre todo que ante la más mínima posibilidad del poder se pueda restablecer un futuro incierto. La teoría de la continuidad de los estados jóvenes establece que la práctica de un estado tiene que establecer los requisitos más estrictos para la aparición y adhesión de un tratado internacional, mismo que en acorde a su organización política y social debe ser tratado como estado y sobre todo que aunque que si ya no cumple con los requisitos, se exijan los elementos necesarios para poder crear nuevos estados. En este sentido, hay que recordar que dentro del derecho internacional público, consecuencias de la Segunda Guerra Mundial derivaron en división de países, que ahorita vamos a ver más adelante. Y sobre todo, que esta división de países encontró en bloques geopolíticos. Por eso en esa parte, jóvenes, hay que entender que cuando el Estado lleva a la práctica requisitos estrictos para aparecer, necesitan ser continuos y sobre todo mantener esa condición de ser sociales. Por eso cuando una ocupación es militar y va a señalar a otro estado lo que debe de hacer, el estado deja de ser puro. ¿Por qué? Porque después de un conflicto armado, los estados quedan en gastos de reparación, en indemnizaciones y sobre todo en desabasto de productos de consumo básico, pero principalmente en el descontento social, en esa incertidumbre social que tienen los ciudadanos que han sido eh, invadidos por otras naciones. Por eso hoy día el poder y sobre todo que los estados al ejercerlo de manera abolitiva, sí van a encontrar limitaciones en cuanto al ejercicio del mismo, porque hoy día tienen que privilegiarse los derechos humanos internacionales. Ahora, como parte de los elementos del Estado, el poder implica administrar tareas, ya lo vimos, pero también implica que el Estado ejerza la autoridad a través de los instrumentos de gobierno necesarios. Por eso se requieren a nivel nacional o a nivel internacional servicios públicos como es el agua, la energía eléctrica, las carreteras, los servicios médicos, educación, siempre en beneficio de los sujetos de derecho. Pero dentro de los sujetos y objetos del Estado internacional, las ciudades internacionales encuentran ciertas limitantes por el hecho de un poder soberano que va a ejercer un grupo de estados o una organización internacional. Históricamente quizás representan un compromiso para que los estados encuentren soluciones de manera pacífica a controversias territoriales. Pero repito, a lo largo de la historia, los estados han encontrado esta parte de los estados fracasos, ¿sí? O sea, hoy día denominar a los estados sin objeto o que hayan sido, pues, sin haber sido objeto de intervenciones extranjeras, obviamente hay condiciones estrictamente internas del por cual los estados han desaparecido prácticamente, ¿no? Tales así de los casos como es Camboya, Somalia, Ruanda y Liberia,
en donde estos estados muestran ciertos rasgos de disolución social, donde hay guerrillas, donde hay malas praxis de sus gobernantes, hay elementos dictatoriales. Ahora, apuntalaba yo que hay estados que de acuerdo con este elemento de ciudades internacionales, ocupan un espacio, pero dependerán directamente de otros estados mayor. Y esto tiene mucho que ver con la bifurcación de las guerras civiles, del acabar con dictaduras, como fue en la mayor parte del siglo XX. Es decir, la Primera y la Segunda Guerra Mundial establece que Cracovia es una ciudad internacional, pero que pertenece a Polonia y es un estado independiente, casi independiente. Danzig, obviamente, con la caída del imperio austrohúngaro y sobre todo del gobierno prusiano, pues queda a la par del régimen alemán. Trieste es otro caso, que igual con la caída del imperio austrohúngaro, se establece como una ciudad internacional, pero dentro de Italia. Obviamente Jerusalén, que es el caso más sonado de los últimos 60, 70 años. El Estado israelí, como una consecuencia político-militar y en alianza con los Estados Unidos de Norteamérica, establece en la ciudad de Jerusalén, que perteneció hasta cierto punto a los territorios palestinos, esa, ese elemento limítrofe y esa creación de un nuevo estado, de una nueva ciudad como es Israel. Y hoy día tenemos todavía estas condiciones de cómo este país o estos dos países siguen en pleito, ¿no? Por los territorios ocupados por Israel. Shanghái, que se pertenece a China, pero sigue siendo una ciudad internacional y sobre todo con capacidad jurídica propias. Tánger en Marruecos es otro caso. Entonces, obviamente, hay algunos estados que muestran rasgos de estados fracasos en cuanto a sus condiciones de Producto Interno Bruto, en cuanto a sus condiciones de combate a la pobreza extrema, a los grupos marginados, como es Etiopía, Zaire y Georgia, ¿sí? Que junto con Camboya, Somalia, Ruanda y Liberia establecen regímenes no solo dictatoriales, sino también están fomentando las guerrillas. Entonces, la razón de que existan estados fallidos o estados fracasos durante décadas es que como tal no han logrado la independencia y sobre todo esa autonomía para separarse de los países que las preceden. Sin embargo, como parte de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría establece que las superpotencias se apoderan de ciertos bloques económicos, sociales y políticos, pero que legítimamente la prohibición del ejercicio de la fuerza les impide establecer otras condiciones geopolíticas. ¿De acuerdo? Ahora, los organismos internacionales. Esto lo vimos la semana anterior como parte de las fuentes del derecho. Recordarán que una de las fuentes del derecho es los tratados internacionales, pero también los foros y las convenciones internacionales. ¿Sí? Estos organismos son creados de acuerdo con el elemento volitivo del derecho internacional entre dos o más estados para conseguir un objeto determinado, un objeto en común, como por ejemplo la OTAN, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, eh, lo que es la Unión Europea, que fue creado como un bloque económico para poder contrarrestar condiciones de experiencia del dólar, ¿sí? Una moneda competitiva, una moneda que es la creación del euro para poder contrarrestar los efectos globales de lo que es el dólar, ¿sí? Entonces, en esa condición, la Alianza Atlántica de Washington nace en 1949, pero esa organización del Tratado Atlántico tiene por objeto garantizar
lo que es una alianza entre los países de Europa y Norteamérica a los fines de libertad social y seguridad protectora entre los países miembros. Y sobre todo que la OTAN va a tener establecida la condición de neutralizar ciertas prácticas, ¿sí? Se considera efectiva a la parte de la OTAN porque establece que ante cualquier ante cualquier evento o cualquier conflicto democrático, debe comprometerse a solucionarlo de manera pacífica, pero que la fuerza militar tiene ciertas reglas y ciertas sanciones. Hablábamos también dentro de la ley modelo que nosotros al establecer esta parte de las convenciones como fuentes del derecho, nosotros estábamos en esa parte de cómo los foros internacionales constituyen un paradigma, ¿no? Pero principalmente esta parte de los foros internacionales harán auge y sobre todo mucho condición de cómo estamos viendo hoy día a los organismos, sobre todo en el tema de mercaderías, en el tema de lo que son los empréstitos internacionales, ¿sí? Hoy día no podemos subsistir sin los organismos regionales como es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, la Organización Internacional de la Propiedad Intelectual, la famosa OMPI. Entonces, en esa tesitura, jóvenes, hay que entender que el derecho internacional, dentro de muchas condiciones de estados, necesita auge y necesita renovarse. Necesita que las organizaciones internacionales estén en la misma línea paralela de cómo vemos al sistema en cuanto a la igualdad para todos. ¿Me explico? En cuanto a esa igualdad de cómo va a valer la norma internacional para todos los que hacemos al sistema geográfico, ¿sí? Por eso las conferencias tienen la importancia necesaria para discutir ciertos intereses que tienen los países miembros y sobre todo que deben atender a las condiciones de pacificación, pero también de armonización, pero sobre todo estabilidad social de los países. Obviamente, nosotros vamos a estipular que dentro de estas condiciones, los organismos internacionales cobran relevancia. ¿Por qué? Porque van a fungir no solo como fuentes del derecho, sino también van a fungir como un elemento estadista, como un elemento del poder. ¿Me explico? Entonces, de acuerdo a esa condición, nosotros necesitamos voltear a ver cómo estamos en estas condiciones del poder, de la población, del gobierno, del pueblo, del territorio, para que desde un elemento objetivo y subjetivo haya una congruencia en cuanto a los elementos originarios de los estados y derivados a secundarios del propio derecho internacional. ¿De acuerdo? Ahora bien, es importante mencionar que si ya dimos estas condiciones de los antecedentes, los tratados internacionales se conviertan en elementos para otorgar nacionalidad, para otorgar favorecimientos a leyes hoy día en contra de actos de violencia para las mujeres. Entender cómo nosotros, desde los elementos de ser sujetos de derecho, necesitamos comprender qué estamos haciendo como población, qué estamos haciendo por respetar al Estado de Derecho mismo. ¿Sí? Bien. Parte complementaria de lo que estamos hablando hoy día radica en que la manera en que estamos viendo al pueblo
necesita verse desde un punto de vista en donde el Estado sí respete estas condiciones de la cultura común, pero tener atención, mucha atención en las guerras civiles. Por eso, desde este punto de vista, las organizaciones internacionales jóvenes, al ser sujetos de obligaciones y titulares de derecho, poseen voluntad propia y un organismo propio. Pero, a diferencia de ciertas, de la parte derivada del Estado, su naturaleza jurídica encuentra en que es originaria e ilimitada, pero las organizaciones internacionales tienen otro estatuto derivado ilimitado. ¿Por qué? Porque solamente derivan del acuerdo de voluntades de los estados para los que fueron creados, es decir, el derecho de tratados, y van a limitar ciertos derechos y obligaciones para la consecución de los objetivos. ¿De acuerdo? Ahora, las organizaciones internacionales, al ser esa unión uni y bilateral entre los Estados miembros, van a establecer sus estatutos en el principio de igualdad y sobre todo que deben cederle a las propias organizaciones internacionales facultades soberanas en apego a derecho para que de acuerdo con los votos de los órganos de representatividad de los estados estipulen ese elemento de validez para todos los estados miembros. Bien, vamos a ver a los sujetos especiales del derecho internacional. Como verán, esta parte de los sujetos de derecho, entendemos que la Ciudad del Vaticano es un estado soberano, pero en sí no tiene un gobernante. Está representado por la máxima autoridad y figura representativa de la Iglesia Católica, que es el Papa. La Ciudad del Vaticano se encuentra ubicada dentro de la ciudad de Roma y se puede considerar como una ciudad internacional, porque si bien tiene sus propios estatutos, es en el estado de Roma donde encuentra su estadía, su límite territorial. Esta ciudad fue cedida mediante los tratados de San Juan de Letrán en el año de 1920 para la Iglesia Católica y forma parte de una indemnización que de los territorios que el Estado de la Iglesia Católica centra en la península y sobre todo fueron anexados al Reino de Italia en el año de 1870. ¿Sí? De la Ciudad del Vaticano se va a desprender, perdón, algo que se llama la Santa Sede. Y la Santa Sede, al ser sujeto de derecho internacional, se integra por el obispo de Roma, es decir, el Papa, pero se va a fundar en cuanto a sus estatutos a través de las curias romanas, que esta es una figura todavía del derecho romano antiguo que opera en la Santa Sede. Es decir, que la curia romana va a ser ese conjunto, ese conjunto de tribunales, dicasterios, oficinas, organismos que van a asistir al Papa y al gobierno de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, pero sobre todo universal. La Santa Sede, al ser un sujeto de derecho internacional, se va a integrar por el obispo de Roma, el Papa, y este Papa va a encargarse a través de un grupo de personas de las actividades administrativas de la Iglesia Católica. ¿Cómo se define la curia romana? Bueno, como ese conjunto de discaterios, tribunales, oficinas y organismos vaticanos que van a asistir y coadyuvar con el Papa para llevar a cabo las funciones del gobierno de la Iglesia Católica Apostólica Romana y sobre todo las iglesias particulares. Ahora, la curia de Roma es ese conjunto de discaterios, es decir, los ministerios, y por otro lado, los organismos civiles y judiciales, como son los tribunales y sus oficinas, en donde el gobierno del Vaticano establece que la curia romana debe asistir al Papa. ¿Para qué? Para el gobierno, la administración y la coordinación de la Iglesia Católica a nivel nacional y en cada uno de los estados miembros donde se profesa esa religión. Ahora, ¿quién va a representar a la Santa Sede? Obviamente, una figura llamada el Sumo Pontífice para asuntos pastorales, doctrinales
y principalmente judiciales, sin dejar de lado los diplomáticos. La Santa Sede se va a integrar por una Secretaría de Estado, cuya función principal es coordinar todas las actividades de la Santa Sede, gestionando actividades políticas y a su vez diplomáticas. Los dicasterios sustituyen a las congregaciones y congresos pontificios. Su tarea es estructurar la evangelización doctrinal, la condición de fe, la administración de templos, de lugares de internamiento como son los monasterios y los conventos para las madres femeninas, es decir, las monjas. Obviamente también la Santa Sede tiene tribunales porque aquí se van a incluir los estatutos de penitencia apostólica y un tribunal supremo de signatura apostólica y lo que es la rota romana. En los tribunales se van a llevar casos en donde algunos sacerdotes cometen actos que atentan contra los cánones del sacerdocio, pero asimismo se van a llevar a cabo reuniones para deliberar en caso de, por ejemplo, cuando los papas fallecen. ¿Qué pasa cuando el papa fallece? Hay que convocar a elecciones, pero es un tribunal quien se reúne integrado por los cardenales y obispos de cada una de las entidades que hacen a la Iglesia Católica a nivel mundial. La Santa Sede también tiene organismos económicos y sobre todo estos organismos económicos se encargan de supervisar y administrar el patrimonio y las finanzas del Vaticano con objeto de lograr su transparencia, pero también su eficiencia. Es decir, aquí todo el dinero que se capta a través del diezmo, de las limosnas, de algunas ayudas con las que posee la Iglesia Católica, el organismo económico se va a encargar de darle esa fungibilidad y esa efectividad para poder subsistir a la Iglesia Católica. Otra de las figuras importantes de la Santa Sede es el nuncio apostólico, que equivale al embajador de la Santa Sede ante los estados extranjeros y por lo mismo asume el papel y el cargo de jefe de la misión diplomática. Actualmente, Joseph Spiteri es el nuncio apostólico en México. O sea, obviamente tiene gran injerencia en los asuntos eclesiásticos de México esta parte del nuncio apostólico. Hay que hacer la precisión, jóvenes, que la Ciudad del Vaticano y la Santa Sede son dos sujetos del derecho internacional independientes uno del otro. ¿Por qué? Porque por un lado la Ciudad del Vaticano es el lugar y el espacio geográfico. La Santa Sede son esos espacios institucionales de los cuales la Iglesia Católica se va a hacer valer para seguir estipulando las condiciones de observancia del derecho internacional. Pero serán independientes uno con el otro. Otro sujeto del derecho internacional es esta orden, que son los caballeros de la Orden de Malta. Esta orden es un elemento sui generis, es decir, con características singulares y muy peculiares dentro del derecho internacional, porque si bien es reconocido por el derecho internacional, a pesar de haber perdido su territorio, casi no tiene injerencia en los asuntos internacionales, porque tiene una personalidad limitada. Solo lleva a cabo actividades del tipo filantrópico. Principalmente, su función es dar esa parte de pasividad y protección a algunos pueblos que se ven involucrados en conflictos armados. Otro sujeto del derecho internacional es el Comité Internacional de la Cruz Roja. Este comité se integra por 25 ciudadanos particulares y con nacionalidad suiza. Este comité internacional encuentra su sede en la ciudad de Ginebra, Suiza, y tiene personalidad limitada con respecto al derecho internacional.
¿Por qué? Porque solamente el Comité Internacional de la Cruz Roja interviene en conflictos armados y como tal tiene derecho a realizar inspecciones a los campos de los prisioneros de guerra. Es decir, que esos prisioneros no sufran más vejaciones, no sufran más agresiones, no sufran más condiciones que les hagan canalizar de una manera más desasertiva su condición. ¿Me explico? Ahora, ¿en dónde encuentra esta parte de su naturaleza jurídica? Bueno, la primera convención de Ginebra se celebra en el año de 1864 y el documento original siempre va a prever la atención de los soldados heridos en guerra. Por eso comienza con 16 países en Europa y algunos de los estados americanos. Ahora, esta invitación se recibe a través del Consejo Federal Suizo por iniciativa del Comité de Ginebra. ¿Cuál es el propósito de esta convención? Tratar a los soldados heridos en combate, que es lo que estamos refiriendo aquí. El Comité Internacional de la Cruz Roja tiene por objeto principal realizar inspecciones a los prisioneros en los campos de guerra, ¿sí? Tiene que establecer un respeto por los derechos humanos. Ahora, en este sentido, es fundamental que la convención surja. ¿Por qué? Porque aquí hay obligación de curar a los militares heridos o enfermos sin distinción de diferencias o de bandos. Es decir, lo mismo opera para el país invasor o agresor que lo mismo opera para el país que se está defendiendo. Porque su objetivo social, jurídico y desde luego médico es el transportar al personal médico con el signo distintivo de una cruz roja sobre un fondo blanco. Es decir, permítame por favor. Es decir, que de acuerdo con los convenios de Ginebra, se asume un compromiso con la humanidad a través de 429 artículos que forman parte de los 4 convenios de Ginebra. Que el 12 de agosto de 1949 se adoptan estos 4 convenios y que se les va a dar elementos protectores y sobre todo a los miembros de las Fuerzas Armadas heridos, enfermos y náufragos en sus primeras 2 fracciones, prisioneros de guerra en la fracción tercera y prisioneros civiles en la fracción cuarta. ¿Cuál es el objetivo principal? Bueno, que la Cruz Roja sea un emblema distintivo y reconocido a nivel internacional a través del Convenio de Ginebra para establecer condiciones de primeros auxilios, condiciones médicas, entre otras tareas que tiene la Cruz Roja nacional e internacional. Es decir, al no confundir el Comité Internacional de la Cruz Roja con las sociedades de la Cruz Roja, la Liga de Sociedades, la Conferencia Internacional, todos estos tienen diversa capacidad en cuanto a la personalidad jurídica y sobre todo en cuanto a las funciones del derecho internacional. ¿De acuerdo? Ahora bien, este comité obviamente tiene gran posicionamiento a nivel internacional. ¿Por qué? Porque de aquí se desprenden esos servicios no solo en los estados internacionales, sino también en los estados internos. ¿De acuerdo? Por eso es que se dice que a nivel internacional, por ejemplo, aquí la Orden de Malta establece que a pesar de haber perdido su territorio libre y soberano, sigue viendo por el derecho internacional de los estados en conflicto, que al no tener una personalidad jurídica propia, bueno, eh, originaria, la va a limitar a sus actividades filantrópicas y sobre todo a lo que son las funciones de fuerza de protección sobre conflictos armados.
que son más o menos las actividades que hacen a la Cruz Roja Internacional, o cuando menos al Comité Internacional de la Cruz Roja, ¿sí? Que a pesar de tener una personalidad limitada dentro del derecho internacional, contribuye en gran medida a preservar la salud pública a nivel internacional, ¿sí? Obviamente, conflictos armados siempre van a derivar en campos de concentración, en campos de guerra, en reclutamiento de menores, en reclutamiento para mujeres, en reclutamiento indiscriminado de hombres. ¿Para qué? Para tomar el uso de las armas. Sin embargo, estas dos entidades son neutrales y sobre todo que la observancia que tienen ante el derecho internacional como sujetos de derecho establece sus actividades neta y meramente filantrópicas. ¿Por qué? Porque ellos captan a través de las donaciones año con año los recursos necesarios, habidos y por haber, para que puedan operar dentro del propio derecho internacional. ¿Y jóvenes? Bien. Ay. Entonces, vamos entendiendo cómo los sujetos del derecho internacional establecen esas directrices de cómo estamos nosotros viendo al mundo actualmente, cómo estamos viviendo y sobre todo si realmente conocemos para qué son creados los tratados internacionales, ¿sí? ¿Para qué estipular elementos del Estado en la característica internacional? Porque al final del día el Estado siempre va a fungir como un elemento organizacional y sobre todo que al estar bajo un poder de dominio se debe ejercer sí en un territorio libre y soberano. Sin embargo, los estados deben establecer funciones negativas y positivas a través de la población, el territorio, el gobierno y el poder, para que de esta manera se respeten los espacios geográficos y tengan esa validez nacional, pero también internacional, a través del derecho de tratados. Que por otro lado, reconocer las fronteras de tierra, de mar o de aire, me va a permitir que no sea invadido mi país como lo sucedido con Venezuela, como lo que está sucediendo con Palestina, lo que ya estaba por suceder con los rusos, pero que ellos atendieron esas condiciones del derecho internacional para que la OTAN no ocupara territorios de ellos en fronteras con Bielorrusia y Uzbekistán, me parece ser, y establecer esa condición de represión más que de adhesión. Por eso la frontera, al establecerse mediante un elemento unilateral, te va a estipular, sí, tu límite con el otro Estado y el respeto al Estado de Derecho. ¿De acuerdo? El respeto a cómo estamos estableciendo estas líneas paralelas de los tratados internacionales. Por eso hay que saber cómo el elemento extraterritorial del derecho permite los alcances necesarios para las embajadas y los propios consulados. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, en esta parte vamos entendiendo que el pueblo también, al reunir a un grupo de diversas personas, también es capaz de establecer estados libres y soberanos sobre los cuales el poder se va a ejercer. Y sobre todo, que no se requiere que los pueblos, al no tener identidad en común, establezcan diversos cánones y directrices en el derecho internacional, pero se debe de evitar esa condición de los riesgos latentes para poder evitar las guerras civiles. ¿De acuerdo? Obviamente, el Vaticano es una ciudad importantísima, no solo para el sistema jurídico, sino también para el sistema social, porque más del 70% de la población, al menos en México, y me atrevería a decir que a nivel internacional, profesan la religión católica.
Es decir, es importante para el Estado del Vaticano equilibrar también a los países a través de la religión y a través de la espiritualidad. Sin embargo, entendemos que hoy día hay una libertad de cultos, y así lo establece nuestra propia constitución política, una libertad de cultos. Pero la Ciudad del Vaticano tiene como función principal, a través de las encíclicas papales, dar líneas jurídicas del derecho canónico. Y sobre todo que ven por los más desprotegidos, que ven por ciertas condiciones de desastres naturales. O sea, no, o sea, quien es buen sacerdote, quien es buen servidor de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, no solo se va a servir de ella, sino también va a ser un buen guía para quién, para el feligrés, porque es importante mantener una línea paralela y sobre todo que el Vaticano, al ser una ciudad sede, cuenta con infraestructura y personalidad jurídica, pero sobre todo patrimonio propios. Por eso el Papa es esa figura estadista, ese líder que va a captar a la mayor parte de la gente para que sea católica y profese una religión, pero también contribuya a enriquecimientos de esta categoría. Es decir, que nosotros, independientemente de ser católicos o no, el reconocimiento que tiene el Vaticano y la Santa Sede tiene incluso hasta la toma de decisiones geopolíticas del derecho internacional moderno, perdón, contemporáneo. ¿Sí? Por eso sus organismos económicos contribuyen a través del patrimonio y sus finanzas la transparencia efectiva de cómo el dinero está siendo captado para quizá llevarlo a hacer ayudas altruistas. ¿Sí? Hoy día necesitamos entender que la Iglesia Católica sigue siendo una pieza fundamental en la superestructura del derecho internacional. Por tanto, establecer estas líneas paralelas de cómo estamos viviendo hoy día, se lo debemos mucho a la Iglesia Católica. Bien, vamos a cerrar la sesión con este tema, que también es de suma importancia. Los sujetos del derecho internacional desde un punto de vista jurídico dudoso, es decir, guerras civiles, conflictos armados y algunas condiciones de dictaduras. ¿Qué es una guerra civil? Bueno, una guerra civil pertenece a este grupo de las rebeliones y regímenes de facto, es decir, de hecho, en donde el conflicto interno de un Estado determinado solo le va a interesar al derecho internacional cuando se vea en cruenta un conflicto que viola el estándar mínimo humanitario de los insurgentes. Es decir, que ya no estés en aras de reclutar menores de edad, por ejemplo, que ya no estés en esa fase de reclutar mujeres en situación vulnerable. ¿Por qué? Porque incluso los conflictos internos tienen reglas, deben respetarse las reglas, ¿sí? Cuando aquellos insurgentes han ejercido durante un largo tiempo un control efectivo dentro del territorio que ocupan, se le puede hablar de un régimen de facto, como ha sucedido con ciertos conflictos armados en África sobre todo. Y sobre todo que el Estado, a pesar de que su gobierno de facto tiene tres elementos del Estado, el derecho internacional no le reconoce facultades jurídico, económicas, políticas y sociales, porque es un gobierno precedido de una guerra civil. Ahora, respecto de los movimientos de liberación nacional, estos luchan con base en el principio de la autodeterminación de los pueblos y sobre todo que van en contra de que un poder extranjero controla el Estado interno. Repito, el vecino del norte, el país vecino del norte, pretende hacer eso con México, pero principalmente también ya lo hizo con Venezuela, o pretende hacerlo con Venezuela. Tener injerencia en asuntos internos de México o de otros países atenta contra este principio de autodeterminación. ¿Por qué? Porque cada país, al tener y poseer soberanía, tiene sus propias decisiones. Uh -huh.
Desde luego, establecer condiciones del derecho internacional para que yo sea un mejor Estado parte, necesita del punto de análisis de cómo estoy estableciendo el elemento interno con respecto del elemento externo. ¿Sí? Es aquí que nosotros, como expresión de Estado, la población hace la comunidad humana del pueblo, pero sobre todo que sus caminos deben estar en la tutela de derechos humanos, en la tutela del respeto al territorio nacional y sus límites fronterizos con cada uno de los países padres. ¿Sí? Es atención al jus soli, pero de acuerdo con la extensión también con el principio de extraterritorialidad, se deben de respetar las naciones unas a otras. Repito, lo sucedido con México y Ecuador es sumamente grave. Lo sucedido con Estados Unidos y Venezuela es sumamente grave, porque se está violando ese principio de igualdad, el principio de territorialidad, el principio de condición jurídica, el principio al jus soli y sobre todo esas razones jurídicas del por qué se deben de respetar las fronteras a nivel internacional. Creo que la reflexión es clara, jóvenes. Hoy día los pueblos tenemos derecho, dentro del sujeto del derecho internacional, a que se nos tutelen y se nos privilegien derechos fundamentales, no nada más derechos humanos, también derechos fundamentales como parte de un sistema jurídico, pero que el país parte cumpla con los objetos jurídicos y obligaciones previstas en el Tratado Internacional. Por eso México no se salva en esta noche. México también tiene que haber esa condición de, ¿cómo les diré? De respetar sus obligaciones. ¿Sí? Obviamente, nosotros tenemos que estipular que dentro del derecho internacional, las normas deben encontrar un equilibrio erga omnes, es decir, frente a todos, que prevalezcan las reglas y normas imperativas y que a su vez, cuando un Estado parte sea vulnerado, pues operen las consecuencias generales y jurídicas para hechos y actos ilícitos a nivel internacional. Que la obligación positiva de cooperar de las naciones sea reconocida, lícita, de asistencia mutua. ¿Me explico? Pero principalmente, cómo nosotros estamos volteando a ver a esas fuentes del derecho. Cómo estamos volteando a ver este reconocimiento volitivo y sobre todo los alcances que tiene este elemento material del derecho internacional. Es decir, que desde su elemento material establezca la consistencia de comportamientos reiterados, pero también respetados. ¿Me explico? Ahora, en esta condición, el derecho convencional debe mostrar una práctica cotidiana y sobre todo que a través de los organismos internacionales o las organizaciones internacionales fomenten el buen actuar y la debida diligencia de los Estados miembros, pero sobre todo llegar a un objetivo común. Por un lado, armonizar a las naciones, pero por el otro lado, coadyuvar a las naciones más necesitadas. ¿De acuerdo? Es una tarea impresionante. Es una tarea hasta cierto punto complicada, pero más no imposible, porque para ello la Unión Europea unificó esfuerzos para tratar de combatir los efectos económicos del dólar. Y ahí lo va logrando de a poco, ¿no? ¿Por qué? Porque su moneda no se ha devaluado con respecto al dólar. De hecho, sigue valiendo más que el propio dólar. De acuerdo con las consecuencias jurídicas de ciertos movimientos que se suscitaron en la parte,
la segunda parte del siglo XX, obviamente limitó a ciertos acuerdos y sobre todo que los estados empezaron a bifurcarse en aras de ya no estar sometidos a los poderes despóticos. Por eso el papel del derecho internacional frente a los sujetos de derecho es estipular obligaciones, pero también conferir y otorgar facultades, derechos y principalmente derechos humanos, en aras de armonizar mucho mejor este planeta tan violento en el que vive. Bien, hasta aquí llego con la clase del día de hoy. Les agradezco mucho su atención y su presencia. Por favor, regálenme un comentario, regálenme un like y sobre todo que estos contenidos los hago para ustedes con el objeto de que los retroalimentemos y sobre todo que estemos en esta línea de cómo van comprendiendo el curso. Pasen ustedes un excelente día, tarde, noche, según el horario en que nos veamos. Hasta pronto.